Julia Álvarez y Casa, vocera de Morena, le da clases de historia y le explica a la diputada prianista Cintia López Castro lo que significa la palabra represión. Corre video. El instituto que ve el tema de la transparencia. Eso es falso. Eso no es en un régimen democrático. No es un régimen democrático querer desaparecer al INE. A ver, hicimos una marcha y lo pudimos detener, pero hasta propios legisladores de Morena estaban en contra de la desaparición del INE. Quieren controlar todo. Es un gobierno absolutamente autoritario y represor. Y según la Clasificación Mundial de Prensa 2023, México, ahí nada más corrigiendo esto que decía Julia, que no hay libertad de expresión. Para decir que es un gobierno represor? ¿Cuáles actos de represión? Dime. Nada más déjame terminar esa idea. México es catalogado como difícil de ejercer el periodismo por las muertes que ha habido de periodistas en este sexenio. Es un gobierno represor, primero porque no escuchan, lo dijo Xochitl. No, represor. Por eso. De represión. Por eso, porque reprime. Porque no escuchan. ¿Pero qué reprime? Porque ¿Cuándo reprime? ¿Dónde la disidencia. Reprime? ¿Dónde? Dame un ejemplo. Son intolerantes a la disidencia. Pero dame un ejemplo. ¿Cuál es la represión? A ver, Julia, sexenio ha sido represor, los meten a la cárcel. Dime a quién me hemos metido a la cárcel por pensar diferente. Persiguen todo el tiempo, lo ha vivido mi partido todo el tiempo. Dime un nombre de alguien que hemos metido a la cárcel Quitan por a los pensar periodistas, les dame piden un nombre. darse de baja de los dame periódicos. un nombre Te puedo dar o un 100. acto de represión. A ver, dame un acto de represión, uno. Todos los actos de represión que ha habido en este gobierno ha sido a la oposición todo el tiempo. La persecución política que hubo al presidente de mi partido fue una persecución política por diferir. Estamos hablando de represión. Tú dijiste, la persecución a Rosario Robles de meterla a la cárcel cuando ya salió que si no, eso es persecución. Pero estamos hablando de represión. Dijiste, ha sido el gobierno más represor. Represión. Un ejemplo de represión. Ya te di dos. Eso no es represión. Lo que se ha hecho, por eso ejemplo, es Loret de Mola, ¿cómo lo tienen? Eso es represión. Entonces, Loret de Mola, ¿cómo lo tenemos? A ver, ¿qué? Yo sí les quiero decir algo. Este gobierno represor y autoritario que no acepta la crítica, que no acepta la oposición, no acepta la disidencia. No has dicho un acto de represión, uno. Ya te dije dos, el encarcelamiento de Rosario Robles, la persecución a Alejandro Moreno, lo que hicieron con Anaya, con todos los que son oposición. Eso lo que los dices es que persiguen. son perseguidos políticos. A ver, le doy un ejemplo a Julia concretamente. Hay por ejemplo, una elección, por ejemplo, en Hidalgo, Carolina Villano, diputada federal, secretaria general del PRI, compitiendo. No le parece al presidente, inmediatamente al otro día en la mañanera, inventa una declaración de ella y se va contra ella. Y lo mismo les puedo decir con muchísimos actores. Entonces, no me digan que no han sido represores. Cintia, lo de represión. Represores y autoritarios. Represión es Nochistlán, represión es Atenco. Han perseguido a la oposición, Julia. Han perseguido a la oposición. No respetan la oposición, no respetan la disidencia. A ver, que el presidente de tu partido sea un delincuente no es persecución pero ni es No represión. es eso. Que Rosario Robles haya cometido delitos no es persecución. Es que esa es represión. No es represión. O sea, ellos yo estoy reprimiendo. Claro, ellos dicen que son delincuentes. ¿Estoy reprimiendo el que ahorita? es presidente de un partido político que no tienes ningún ¿Estoy reprimiendo en este argumento momento? para decir eso. Vamos a, Eso es Morena. a ver, Carlos. Estás en medio y adelante. Sí, ya. El centro siempre queda un poco. Además, estás ahí. Hay una confusión absoluta, como ya vimos hace rato, en el tema de la represión, la censura. De verdad que es increíble que la representante del PRI en esta mesa no sepa qué es la represión cuando, solo por nombrar tres, Nochistlán, por cierto, reprimieron a la sección 22 en Oaxaca por oponerse a la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, y murieron 6 personas. Eso sí es represión. Reprimieron en Atenco y violaron a muchísimas mujeres y ese caso ya está juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí es represión. Reprimieron en Tlatlaya, hoy Claudia recordaba el 68. Eso se llama represión, Cintia. Hablar del presidente del PRI que es un delincuente, eso no es represión. Bueno, en fin, es que sí, me parece importante decirlo porque creo que se desnuda de cuerpo entero el pensamiento que no eres tú, no es absolutamente nada personal, pero es siempre muy ignorante, lo que ha llevado a generar un pánico colectivo de mucha gente que hoy se manifestaba en el Zócalo al absurdo de decir nos estamos manifestando en contra de un gobierno autoritario, represivo, que censura, etcétera, cuando estaban justamente ejerciendo sus libertades en plenitud, su libertad de manifestación, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera.
Sinceramente creo que ya hoy se acabó de confirmar principalmente los 2 proyectos que hay sobre la mesa para la presidencia de la República. Claudia va a sostener su ventaja 2-1 según las encuestadoras más serias versus el segundo lugar, que ya se lo están disputando, ya no sabemos bien quién está en segundo lugar, pero sí es muy importante que esto que dicen las encuestas se refrende en las urnas. Hay que salir a votar el 2 de junio, no hay que confiarnos, a pesar de que tenemos una amplia ventaja en según todas las encuestas. No puedo creer que en pleno 2024 una persona de izquierda tenga que educar, y lo digo, no es nada personal, pero esta narrativa ignorante de decir que este gobierno quiere desaparecer al INE, lo dice con trampa, porque en efecto se quiere quitar al INE para formar el INEC. ¿Por qué? Porque Obrador, bueno, ya no le va a alcanzar. En México Nuevo queremos organizar elecciones y consultas, por eso se llama INEC, INEC. Sí, entonces muy tramposa la diputada priista, dice, quiere desaparecer al INE. Claro, para mejorarlo. ¿O qué ustedes no lo hicieron? A Gustavo Madero se le ocurrió decir, vamos a gastarnos miles de millones de pesos y vamos a quitarle la F y vamos a ponerle la N. Desaparecieron al IFE, ¿no? Y formaron el INE. Millones de mexicanos tuvimos que ir a renovar el plástico, porque por un caprichito del PAN tuvimos que cambiar del IFE al INE. Y Lorenzo Córdoba repitió como presidente consejero. Unos tramposos. Entonces, represión, Atenco, Aguas Blancas, eso sí era represión, donde la gente no se podía manifestar. O sea, tú querías entrar a Los Pinos para hablar con el presidente, te tumbaban los dientes. Y aquí Pati Chapoy y todo el mundo se queja porque ponen vallas en el Palacio Nacional. Increíble, cuando tienes al presidente ahí unos metros. O sea, no lo puedo creer que, te digo, en pleno 2024 y Álvarez y Casa, Julia Álvarez y Casa, la morenista que no tiene nada que ver con el otro senador conservador, Emilio Álvarez y Casa, no tiene nada que ver con él, le dice, ¿cómo va a hacer represión? Emitir una orden de captura contra Alito Moreno, un delincuente. ¿Cómo lo vas a defender? Cintia López Castro, la diputada prianista, defendiendo a Anaya, Rosario Robles, puro impresentable, como si fueran Nelson Mandela, ¿no? Luther King, ¿no? Nada que ver. O como si fueran Obrador, que a él sí lo persiguieron. No lo puedo creer. Me vuela la mente. Que le den espacios y que digan, salimos a votar, salimos a marchar en el Zócalo, pues nadie les dijo nada. Dice, no hay libertad de expresión. Es el presidente más insultado, olvídate, atacado y criticado, más insultado. Le dicen de todo y siguen ahí. Loret de Mola, ¿cómo lo tienen? Pues cómo lo tenemos, ganando más dinero que nunca, siendo básicamente dueño del micrófono de Latinos y que nació para criticar este gobierno. Ese es el Loret de Mola que tenemos, con una libertad plena para criticar al gobierno. Dime qué opinas tú. Hasta luego.